Muy buenos días, tengan todas y todos, queridos colegas, amigos, seguidores de este seminario permanente en temas de comunicación, inteligencia artificial, cultura digital que tenemos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda desde nuestro campus norte y como siempre me acompaña mi querido doctor Alejandro López Novelo, el Madelman de la investigación, librando el peligro de la web, como él bien dice, todos los buscando estos objetos culturales no identificados, ya te tienen registrado allá con los hombres X también, mi queridísimo Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, querido Jorge, pues nada, ¿no? Muy contento por la sesión que tenemos el día de hoy. Tenemos una gran invitada, ¿no? Y efectivamente una gran invitada que abordará un objeto cultural no identificado, ¿no? Otra vez estos conceptos que pretendemos utilizar cotidianamente y que en muy pocas ocasiones comprendemos, ¿no? En su totalidad. Entonces, me parece que tendremos una gran sesión. Insisto, no tenemos una gran invitada, querido Jorge. Así es, mi queridísimo Alex, y hoy vamos a dar una exploración en este giro que le hemos ido dando en los últimos años a nuestro seminario, orientándolo prácticamente a los estudios sobre inteligencia artificial para tratar de comprender este objeto, ¿no? Ir rastreando y ir construyendo la arqueología, ¿no? Desde el objeto de estudio en colaboración con nuestros colegas investigadores, ¿no? De distintas instituciones, universidades, grupos y colectivos. Y pues lo que hemos querido tratar de explorar y entender, como bien dices tú, es desde dónde pensarlo, ¿no? Bajo qué metodologías, con qué herramientas, cómo comprenderlo. Y hemos de alguna manera tratado de ir viendo también a lo largo de este seminario cómo se ha ido construyendo líneas, o se han ido construyendo líneas de investigación, ¿no? Y pasamos, como decíamos en su momento, desde toda la parte de los Communication Studies, ¿no? El Mass Communication Studies, a lo que fue después los Internet Studies, los Interface Studies, y hoy nos encontramos en un momento donde podríamos empezar a construir también el pensamiento y los estudios alrededor de la inteligencia artificial, no solamente desde el campo de las ingenierías, la robótica, las matemáticas aplicadas, sino cómo lo trabajamos desde las ciencias sociales, las humanidades, cómo la antropología, la sociología, la misma comunicación nos está ayudando a entender este objeto y para nosotros va a ser pues muy importante la exploración que vamos a tener el día de hoy con nuestra querida doctora Gabriela Suet, porque la provocación que nos trae el día de hoy me parece fascinante, el desde dónde pensarlo, el cómo ir articulando precisamente el estudio de la inteligencia artificial, como ella nos lo dice, como una tecnociencia y desde dónde se ha estado explorando en México. Entonces, para nosotros va a ser muy importante lo que vamos a explorar con ella. Así es que, pues sin más, mi querida doctora Gaby Suet, qué gusto verte por aquí en el seminario y tenerte después de tanto leerte por ahí, nosotros tanto seguir tu trabajo y el que hoy nos acompañes, pues es para nosotros un verdadero honor, Gaby. Muchas gracias por esta invitación. A mí me encanta estar aquí y estoy realmente contenta de estar y a mí siempre me gusta mucho la onda de Jorge, el caballero de la comunicación. Así que tú me dices si comparto pantalla y comenzamos. Si nos permites un segundito nada más, Gaby, para poderle compartir a las personas que nos están siguiendo tanto en Zoom como en las redes sociodigitales, un poco a partir de tu trayectoria, que tengan también por dónde has estado trabajando, desde qué perspectivas, cuál ha sido tu trayectoria, quien no tiene el gusto de conocer tu trabajo, pues que esta pequeña introducción que nos va a dar el doctor Alex López Novelo sobre tu semblanza curricular, pues les permita tener un poco más el contexto de tus abordajes. Así es que sin más, doctor Alex, ¿nos puedes compartir un poco quién es la doctora Gabriela Suárez? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Gabriela Suet es doctora en estudios humanísticos por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 2019, y magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, en el 2008. Actualmente es investigadora postdoctoral CECITI en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas IMAS de la UNAM, Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, con el proyecto La investigación en inteligencia artificial en México, casos en laboratorios universitarios desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Es profesora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
y sus temas de docencia e investigación son los estudios de inteligencia artificial y sociedad, la cultura digital, los estudios críticos de Big Data, los métodos de investigación digital, las metodologías de investigación cualitativas, los usos sociales de las tecnologías de información y comunicación, las culturas digitales, las relaciones entre género, ciencia e innovación tecnológica, y sus últimas investigaciones incluyen trabajos sobre la inteligencia artificial como tecnología emergente, las incidencias socioculturales de los sistemas automatizados de las plataformas sociales, el impacto de las plataformas en la sociedad, la expresión pública en plataformas sociales acerca de y la COVID-19 y los métodos de investigación centrados en datos digitales. Pues como podrán ver nuestra querida audiencia, tenemos una gran invitada y bienvenida, doctora. Y pues sin más, Gaby, te cedemos los micrófonos y la cámara para que puedas presentar y ya en unos minutos más regresamos contigo para tener nuestro diálogo a partir de tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez más agradeciendo esta invitación, quisiera entonces compartir algunos resultados de una investigación sobre la producción de inteligencia artificial en México, abordada desde las ciencias sociales. En esta ocasión, mi interés no estuvo puesto en la inteligencia artificial como uso cotidiano, tampoco en la discusión pública más extendida sobre chatbots, aunque por supuesto que sí podemos hacer vínculos y relaciones entre las dos cosas. De hecho, es algo que he estado pensando últimamente, pero más la voy a abordar como una producción científico-tecnológica. A esta producción científica tecnológica es que llamamos una tecnociencia. Una tecnociencia la entendemos como un desarrollo científico intensivo en usos tecnológicos, en cómputos, en infraestructuras digitales, producidos en contextos institucionales concretos y orientados por problemas, por colaboraciones, por horizontes aplicados específicos. Entonces, con esta breve introducción, comenzamos. Bueno, durante los últimos 3 años estudié la tecnociencia en México, entendida como una producción científica intensiva en datos, en cómputo y en infraestructuras digitales. Mi interés estaba principalmente en estudiar la inteligencia artificial como producción, no tanto como uso. Mi punto de partida fueron los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, que rescatan a la ciencia como una actividad social compuesta por prácticas, por actores y por significados, y mis materiales de trabajo fueron publicaciones científicas, entrevistas a especialistas, revisión de documentos de gobernanza y estudio de casos específicos. Con todo este material he sacado muchos productos, algunos ya están en las páginas de las revistas y en las plataformas académicas y otros están ahí a la espera de ser publicados. ¿Y por qué me interesó este punto de vista? Bueno, primero me parece que es un excelente lugar en donde poder ver las interrelaciones entre la producción de tecnociencia y actores humanos, cómo los actores humanos se involucran con la ciencia y con la tecnología desde la práctica y desde los significados. También me interesaba, por supuesto, tratar de ver si en esas interacciones surgen formas situadas de desarrollo tecnocientífico. Es decir, hay un desarrollo tecnocientífico local en México de inteligencia artificial. ¿Cómo se relaciona con los desarrollos tecnocientíficos que conocemos cotidianamente, de los grandes modelos del lenguaje, de las grandes Big Tech y empresas de Big Data, etcétera? ¿Podemos encontrar relaciones, puentes o es una producción independiente? Y si es independiente, ¿con qué condiciones materiales se realiza y hacia qué horizontes es que va? Es que toma una dirección, ¿no? Bueno, por supuesto no es un trabajo
prescriptivo, vamos a decir, de qué debería hacer la IA o qué deberíamos hacer con la IA, sino que es un trabajo construido desde la práctica científica, ¿no? Cómo se produce efectivamente la inteligencia artificial en el campo científico mexicano. Ay, perdón, pero se me fue. Bueno, antes de comenzar un poco con mi investigación, sí me gustaría plantear un poquito por qué es útil este punto de vista. A mí me parece que es útil porque nos permite comprender las tecnologías desde una posición situada, es decir, en un tiempo y en un contexto determinados. También porque se puede visibilizar diferentes modos de hacer y de usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una sola. La inteligencia artificial tiene muchas posibilidades, tiene muchas alternativas, como dice Karen Haro en El Imperio de la IA, que es un libro que les recomiendo mucho leer. Ella dice, hay muchas IA y las IA que conocemos en base a grandes modelos del lenguaje son una posibilidad de lo que podría ser la IA. La IA podría tomar muchas formas, tomó esa forma y justamente tomó esa forma por un conjunto de decisiones sociales unidas a posibilidades técnicas, pero no es solamente por una cuestión de datos y algoritmos. También me interesa ubicar las tecnologías en contexto y no verlas como grandes generalizaciones homogéneas, como acostumbramos a ver estos grandes sistemas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial va a sustituir a todos los trabajos. La inteligencia artificial es un sistema que no, omnipotente, que no falla y que puede hacer cualquier cosa y que, como dice San Alban, tiene nivel de doctorado. O bien posturas pesimistas como por ejemplo la inteligencia artificial trae un déficit cognitivo y parece que nos trajera a todos y a todas un déficit cognitivo, ¿no? Me interesa mucho estos puntos de vista que se basan en el constructivismo tecnológico, en estudios microsociológicos para poder identificar diferentes configuraciones sociotécnicas y ver y ubicar mucho cómo los individuos se relacionan con las tecnologías. Porque cuando vamos a ver esa relación en contexto, en terreno, les puedo asegurar que difiere de los grandes marcos globales que a veces se ofrecen para su comprensión y que no están exentos también de ser perspectivas subjetivas, ¿no? Como los grandes imaginarios sociales de los empresarios Big Tech, que ahora los escuchamos por todas partes, o también otros grandes imaginarios de filósofos tecnófobos, que también escuchamos en todas partes, ¿no? A mí me interesa ver tener una visión más matizada y esa visión más matizada la logro a partir de abordar la tecnología con relación con los seres humanos en estudios microsociológicos y acotados. Me interesaba también ver los imaginarios y las visiones de los especialistas locales sobre la IA, que como más o menos creo que ya empiezan a entender, es diferente a la de los grandes imaginarios de las Big Tech. Entonces, bueno, hecha esta salvedad, de la que luego podemos seguir platicando si gustan. Em, sí, voy a comenzar un poco a presentarles adentrarme un poco más en mi investigación. Uno de los hallazgos principales que sostienen todo mi trabajo es que la inteligencia artificial no puede entenderse solamente como algoritmos o como capacidades de cómputo. Aparece más bien la inteligencia artificial como un ensamblaje sociotécnico compuesto de muchos elementos heterogéneos, personas de diferentes comunidades que colaboran,
datos que hay que conseguir, computadoras y equipos de procesamiento, algoritmos que realizan tareas de aprendizaje, sensores que miren den el ambiente, animales a los que a veces se les ponen sensores, imaginarios e ideas sobre la sociedad y sobre la inteligencia artificial y sobre lo que la inteligencia artificial puede hacer en la sociedad, publicaciones académicas y futuros investigadores que se forman. Todo eso es un ecosistema de relaciones, muy sutil, como una especie de entramado, de tejido, tal vez de un tejido sin costuras, ¿no? En donde para que un proyecto salga bien, todo este entramado tiene que dibujarse de una manera muy clara y no se tienen que romper los puentes entre los elementos. A veces si se rompen si estos puentes se rompen o se debilitan, tampoco es responsabilidad de los propios investigadores, quiero dejar esto en claro, sino más bien de ciertas condiciones estructurales en las que se hace ciencia en toda nuestra región, que en donde precisamente justamente fallan a veces muchos vínculos entre actores para que los proyectos tengan un resultado positivo, y precisamente donde vemos que hay un resultado positivo es porque todos esos vínculos funcionaron sistémicamente. Bueno, como les decía, mi premisa es que la producción de inteligencia artificial no solo puede explicarse a partir de capacidades algorítmicas. Es realmente necesario tener buenas capacidades algorítmicas y estar al tanto de los algoritmos de aprendizaje y de aprendizaje profundo, etcétera, que se van desarrollando en el mundo, y tener la capacidad de adaptación pero de esos algoritmos, pero no es simplemente que se puede explicar a partir de allí. Un elemento central que nosotros encontramos en nuestra investigación es la centralidad del objeto sociotécnico dato. Eh, los datos en este ensamblaje ocupan un lugar central. Si nos pusiéramos un poco laturianos, podríamos pensar que los datos traducen a todos los elementos de la red, porque son un elemento organizador muy importante. Los datos habilitan estrategias variadas de adquisición de datos, organizan colaboraciones con actores no especialistas, estructuran temas de trabajo, orientan resultados y crean organizaciones de su futuro. Por eso yo me atrevo a decir muy provocativamente que los investigadores buscan datos para hacer una sociedad. En este sentido, se puede también pensar en la centralidad del dato en los investigadores especialistas en inteligencia artificial mexicano, un poco como contrapartida de lo que sucede con los datos en las Big Tech, que las grandes compañías tienen una disposición de datos prácticamente infinita, de las que son dueñas, y si no son dueñas pueden adueñarse. Y esto sería lo que yo pude investigar, un poco cómo hacerse de datos para que funcionen los algoritmos en contextos de escasez de datos, en donde nadie es dueño de ningún dato y por el contrario, en realidad faltan infraestructuras de datos abiertos y éticos locales. Entonces, lo que hacen los especialistas en realidad es buscar todo el tiempo asociaciones y colaboraciones con otros actores de diversa especie que eh, tienen datos o habilitan el acceso a datos. Por eso yo defino a la inteligencia artificial como una coproducción habilitada por datos. Entonces, yo observé muchas estrategias de recolección de datos que ahora les voy a comentar.
Una es una colaboración directa con, por ejemplo, académicos de otra área que tienen datos, por ejemplo, astrofísicos, que tienen datos de telescopios espaciales o de satélites, ¿no? Que pueden bajar en gran cantidad porque a veces tienen acceso abierto o como profesionales tienen acceso a las bases de datos, pero que tienen que poder procesar. Esa sería una colaboración más académica que derivaría en una coautoría. Después habría colaboraciones que más bien tienen que ver con otros profesionistas, por ejemplo, con médicos, que son profesionales que tienen muchísima especialización, son expertos, ¿no? Pero que no operan en el área académica, sino que más bien lo hacen en el área clínica. Entonces, médicos, aportan datos para resolver un problema que podría ser, por ejemplo, de automatización de diagnóstico, de un diagnóstico de una enfermedad. Una tercera podría ser aliarse con una comunidad específica que permitiría acceder a datos del entorno ambiental. Por ejemplo, a poder poner sensores en manglares para ver cuánto los manglares pueden resistir a las tormentas y a las subidas de marea o cuánto no. O poner sensores en animales para poder saber cuáles son sus condiciones ideales de reproducción y de crianza. Eh, en otros casos también se negocian datos con el Estado. Hubo un caso muy importante que a lo mejor ustedes lo recordarán porque fue muy mediático, que fue el de la reorganización de pacientes durante la COVID-19 y el de la anticipación digamos, la predicción de poder contraer COVID-19 a partir de síntomas de enfermedades crónicas previas, por ejemplo, la diabetes o la presión alta. En ese caso, los datos se negociaron con el Estado. Pero esto no es nada más una cuestión de cómo se relacionan los especialistas en inteligencia artificial para buscar esos datos, sino también que aquellos que ceden los datos lo hacen con intereses muy específicos y a veces tienen un control muy grande sobre la investigación. Por ejemplo, los médicos. Los médicos pueden ceder datos, pero además pueden definir problemas, pueden evaluar los modelos para dar su visto bueno sobre si realmente serían útiles para poder diagnosticar automáticamente o no, o tienen algún tipo de error o de sesgo que hay que corregir, y además van a ser usuarios futuros de esos sistemas. Entonces, no solamente los datos, digamos, son necesarios para poder probar algoritmos, sino que también distribuyen los roles de los actores en una investigación, orientan resultados y crean horizontes de futuro. Por ejemplo, los datos construyen la utilidad social de la investigación. Porque no es que tampoco los especialistas se levantan diciendo, hoy voy a programar un algoritmo socialmente útil, sino que lo que hacen es ir viendo en dónde pueden conseguir datos. Como los datos son en realidad una traducción de la sociedad, es ahí en donde se construye la utilidad social del proyecto. Dicen, ah, bueno, tengo datos ambientales, tengo datos médicos, tengo datos de lo que le sucede a un automovilista cuando conduce, que le pongo sensores y voy midiendo cómo interactúa con su automóvil. Tengo datos de una pandemia, tengo datos de la industria petrolera, y entonces ahí cuando están esos datos se empieza a construir una utilidad social de la investigación. Y entonces así se crean horizontes de futuro para su propia investigación. Seguimos. Ay, perdón. Ahí está.
Bueno, estas son las estrategias que les estaba contando. Entonces, vamos a decir, esta coproducción habilitada por datos, que es como un concepto que estoy proponiendo a partir de la empiria de esta investigación, está formada por muchos actores que tienen diferentes roles. Pueden ser coinvestigadores, pueden ser comitentes, los que encargan la investigación, pueden ser informantes. Pueden ser receptores, una comunidad que puede recibir información acerca de cómo funciona su entorno con respecto a riesgos ambientales. Pueden ser patrocinadores, les interesa financiar la investigación porque les interesa un resultado que luego van a usar de esa investigación. Y también, como les decía antes, los datos organizan temas de trabajo. Los temas de trabajo en México están básicamente distribuidos entre la salud, el medio ambiente y el planeamiento urbano como tres grandes áreas. Es un poco más difícil la cooperación con la industria porque la industria exige tiempos muy rápidos que a veces los especialistas universitarios no están pudiendo cumplir de manera rápida. Pero también esto ayuda a entender que la lógica, digamos, la agenda de investigación de la inteligencia artificial no es puramente interna a la disciplina, también se configura a partir de dónde hay datos, con quién se pueden asociar los especialistas, quiénes están dispuestos a trabajar con ellos y qué problemas se vuelven abordables en contextos locales. Yo me imagino que ustedes estarán pensando, creo yo, que todas estas habilidades, todas estas colaboraciones y asociaciones necesitan de una socialización compleja, necesita de unos especialistas que están dispuestos a hablar con otras personas, a poder construir un lenguaje en común, a poder contestar preguntas en común. Esto les lleva gran parte del tiempo a los especialistas en inteligencia artificial, no es que están simplemente sentados desarrollando algoritmos en la computadora. Y necesitan a veces también reclutar estudiantes de doctorado o de posgrado en general, con los que poder llevar a cabo este tipo de proyectos interdisciplinarios. Entonces, otro punto que interviene en la producción de conocimiento sobre inteligencia artificial es el horizonte de futuro, las visiones de futuro. Por supuesto, todos nosotros tenemos una visión de futuro sobre la tecnología, sobre la ciencia, sobre todo si estamos en el área, si estamos investigando. Pero la cuestión es cómo esas visiones de futuro son también guías para la acción para poder producir conocimiento. No es que va en la producción de conocimiento por un lado y la visión de futuro del investigador por el otro, sino que en realidad convergen. La visión de futuro es un elemento más para la producción del conocimiento. Y ahí encontré cuatro elementos recurrentes. El primero es cómo se sostiene y se justifica un desarrollo que puede llevar mucho tiempo a partir de la utilidad social del conocimiento. Muchos de estos desarrollos se justifican por su potencial de responder a problemas colectivos más que por una promesa puramente comercial. Ahí tenemos una diferencia, por ejemplo, fundamental con las Big Tech, ¿no? El segundo es la orientación hacia soluciones especiales y de nicho. Y esto lo tienen muy en claro los investigadores. O sea, el horizonte de las Big Tech está todo el tiempo sobre ellos como si fuera, no sé, un techo de cristal, vamos a suponer, ¿no? Y todo el tiempo están pensando en crear soluciones que tengan mucha raigambre local, con datos muy contextualizados, que no sea simplemente una réplica a escala de lo que se hace afuera o que no sea una temática donde la Big Tech puede venir y puede intervenir y puede como adueñársela, que bueno, tampoco es que
no sea una posibilidad en el horizonte, pero por lo menos se tiende a buscar nichos globales, ¿no? Por eso se tiende a pensar en fortalezas locales antes que en escala global. Y también hay que ver que cuando hay un desarrollo interrumpido o un desarrollo que no avanza como debería, a veces está condicionado por límites estructurales o por falta de coordinación, y esto también los investigadores lo tienen muy en claro. Sobre la inteligencia artificial generativa, que también les hemos preguntado, no tienden a tener visiones como totalitarias, ¿no? Como de decir, bueno, esto va a venir y nos va a dejar a todos afuera, sino que la verdad es que son bastante, relativizan bastante, vamos a decir. También todavía están observando, no sería lo mismo en la investigación que en la docencia, pero vamos a decir como afirmación general que ven el tema con bastantes matices y que de ninguna manera lo ven sustituyendo sus posibilidades actuales de investigación. Bueno, avanzamos un poco a qué resultados trae esta coproducción habilitadas por datos. Hay diferentes resultados. Algunas conducen a resultados más académicos, como por ejemplo grupos que colaboran con astrofísicos y que lo que van a hacer es sacar un paper, ¿no? En una buena revista. Otros se apoyan en la producción de aplicaciones de software. O sea, vamos a generar una aplicación que pueda automatizar el reconocimiento de la salud fetal de mujeres embarazadas porque viven en zonas extraurbanas, ¿no? En zonas alejadas de las poblaciones. ¿Podríamos automatizar un diagnóstico para ellas para que no tengan que trasladarse a un centro urbano con todo lo que eso implica y estén seguras sobre la salud fetal de su embarazo? Entonces eso ya sería más una aplicación. La mayoría de estas de los proyectos que yo identifiqué, salvo dos que fueron de gran envergadura y donde le fue muy bien a los investigadores y en general a la producción del conocimiento, la mayoría son proyectos que están en desarrollo, intentándose, logrando alinear actores, muchos actores que tienen que ser alineados en estos proyectos, o sea, que tienen que ser incluidos, a los que les tienen que interesar estos proyectos, pertenecen al Estado. Los vínculos entre los investigadores y el Estado, sea federal o sea estatal, es muy complejo. Los investigadores muchas veces como que se adelantan a posibilidades porque la IA es, por la naturaleza de la IA, que es muy rápida y da resultados muy rápidamente, se adelantan a ofrecer soluciones para las que la estructura estatal, por diversas razones, todavía no está preparada para poder absorber. ¿Se entiende? Entonces hay dificultades todavía en la inserción en lo social. Bueno, ¿cuáles son las promesas de la inteligencia artificial en este panorama? Bueno, básicamente identificar enfermedades muy precisamente, aumentar la inclusión social, gestionar la salud de manera más rápida, mejorar la productividad económica o identificar problemas del ambiente. Pero la cuestión es, ¿se puede concretar esas promesas? ¿Es posible? Y es posible, justamente si se dan las condiciones sociales apropiadas, no las condiciones tecnológicas. El problema de la promesa de la inteligencia artificial no son los algoritmos, el problema son las condiciones sociales de producción, ¿no? Entonces, siempre que tengamos capacidades científicas y tecnológicas formadas, siempre que podamos construir y distribuir infraestructuras de manera adecuada, si se pudiera, por ejemplo, no solamente financiar más, sino financiar mejor, si pudiéramos pensar en que, por ejemplo,
Hay proyectos financiados que no tienen posibilidades de contratar servicios profesionales. Entonces, hay requerimientos que son de programación, no de investigación, que no se pueden concretar. Sí se puede respetar la diversidad de género, porque la diversidad de género va a traer una inclusión o una diversidad de investigación en temáticas que, o sea, va a expandir las temáticas de investigación, porque va a poder incorporar investigación que pudiera beneficiar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo generar interés de estos proyectos en no especialistas de inteligencia artificial, a funcionarios de gobierno, a directores de pymes? ¿Cómo se puede interesar a los demás en estos proyectos? Eso también son mecanismos de construcción de relaciones entre tecnología y sociedad muy sutiles que todavía siquiera creo que los conocemos a detalle. Entonces, como un poco como cerrando aquí, ¿qué aportan las ciencias sociales al estudio de la inteligencia artificial desde esta perspectiva? Bueno, no consiste en simplemente agregar un comentario externo o, bueno, una notita al pie o usar un ejemplo, sino que lo que a mí me parece que permite es ver a la inteligencia artificial como un ensamblaje entre elementos heterogéneos, verla como un desarrollo contextual y situado, poder ubicar horizontes y visiones fuera del mito de la máquina todopoderosa, poder analizar qué tipo de futuro se está configurando la inteligencia artificial, ¿no? Mostrar las condiciones materiales de producción, que esto, si pensamos en la inteligencia artificial como posibilidad de desarrollo tecnocientífico y económico, es necesario saber en qué condiciones se está produciendo inteligencia artificial en México. Eh, y como les decía un poco cuando comencé, poder ver visiones alternativas, poder ver visiones heterogéneas, opuestas a estos imaginarios totalizadores de las grandes compañías tecnológicas y también de esta resistencia que se le hace, pero desde el tecnopesimismo, ¿no? Desde el déficit cognitivo, por ejemplo, desde los daños, o sea, a la visión o desde la dependencia de la relación hombre-máquina, sino ir viendo como configuraciones más matizadas. Bueno, en esto entonces es que estamos y que seguimos trabajando. Yo les agradezco mucho el espacio y que me hayan escuchado y quedo atenta si hubiera alguna pregunta o algún tema que les gustaría que amplíe. Pues, querida Gaby, como decíamos, muy interesante la provocación que nos has hecho de cómo pensar y trabajar este tema de la inteligencia artificial. Y fíjate que a mí me surgieron varios comentarios y reflexiones que me gustaría compartir contigo a partir de lo que nos has expuesto y seguramente ahorita también Alex nos compartirá los suyos y los que nos empiecen a llegar también a través de el chat aquí en el Zoom y el que tenemos también en redes sociodigitales, por si hay alguno de nuestras queridas personas que nos está siguiendo en este momento quiere hacerlo. Y tienen que ver particularmente con esto, es decir, las condiciones de producción, un poco en esta lógica materialista, pues diríamos que toda herramienta de producción modifica las condiciones del trabajo, después de modificar las condiciones del trabajo, condiciona las relaciones entre el Estado y las empresas, los sujetos, y por ende terminará un poco, como decía el mismo David Harvey, ¿no? Modificando incluso las racionalidades y las ideologías que estén detrás de estas lógicas situadas bajo los modelos de producción. Y me parece muy interesante lo que tú nos planteas, o sea, cómo llegó esta herramienta a modificar prácticamente nuestras formas de producir y dónde incidió, ¿no? Desde que llega un poco en esta condición amenazando, señores trabajadores, van a ser desplazados como en cualquier revolución industrial, toda la base laboral,
y de pronto en la nueva narrativa que nos están dando los desarrolladores dicen, no, ya no se cuiden los trabajadores de base, sino ahora son todos los puestos medios y todas las formas cognitivas, porque van a ser desplazados también los estrategas, los directivos, y prácticamente hoy en la narrativa todo el mundo vamos a ser desplazados por esta nueva herramienta y modo de producción. Pero en estas narrativas, como bien lo dices, pues habrá que ver las realidades y todas, ¿no? Las realidades en cómo se dan precisamente, en qué condiciones, bajo estas nuevas lógicas de vamos a decirles, hasta nuevas clases sociales, epistémicamente hablando, cómo se van a dar, porque no va a ser lo mismo el que todo mundo podamos tener el poder adquisitivo para poder, entre comillas, comprar una licencia, comprar una inteligencia artificial, incorporarla dentro de nuestras oficinas, versus el uso que se va a dar, el quiénes van a ser o no desplazados, pero también cómo la misma herramienta está cambiando porque pues, ya no hablamos de las mismas inteligencias artificiales, chatbot conversacionales, ahora que hablamos de modos agénticos, hoy donde hablamos, donde ya prácticamente tenemos un cloud cowork haciendo la tarea por mí, yo me voy a dormir y simplemente le dejo las instrucciones y ella pone a trabajar a 20 30 agentes, entonces, ¿qué tipo de nuevas explotaciones están dando? Es decir, todas estas nuevas condiciones situadas que tú nos traes pues son parte de lo que se mete en esta discusión, Gaby. Entonces, quizá mi primer pregunta tenga que ver con esto, con esta transformación que estamos viendo y viviendo en los últimos 6 meses, último año, de por dónde se ha situado el uso de la herramienta, pero también de cómo ha modificado todas las prácticas que se están dando en términos de la producción de conocimiento, la producción laboral, la producción de contenidos, el uso agéntico para modificar las formas de hasta de divertirnos y de hacer ocio y entretenimiento. ¿Cómo se debaten ahora contra este planteamiento que nos traes? Porque me parece muy interesante, pero creo que ahora con esta nueva realidad se modifica mucho de lo que ya se está investigando o cómo se adapta lo que tú nos traes como propuesta para entender este nuevo fenómeno también que ha ido evolucionando a la par de tu propia investigación. Bueno, sí, pienso que las reconfiguraciones laborales son un tema que hay que investigar. Lo que yo veo es que hay unos imaginarios que circulan con una visión muy global y muy totalizante, en oposición a una visión más situada y contextual de las tecnologías. Yo misma me encuentro con estas visiones globales y totalizantes a diario cuando abro las redes sociales o cuando abro un medio especializado, tampoco es que soy ajena a ellas. La última que recuerdo es la de una noticia de Meta que había despedido al 10% de su planta aludiendo a inteligencia artificial. El 10% de la planta de Meta es un número. Entonces, claro, tú te vas a las redes sociales y encuentras estas noticias y es complejo. Sin embargo, si uno más o menos hace un resumen eh, que es algo que yo le he pedido a ChatGPT porque quería tratar de comprender la escala y ChatGPT fue buscando diferentes estadísticas e informes, si uno ve más o menos cuál es el monto de despidos de plantas en Big Tech, no es un monto muy alto. Estamos hablando del 1% siendo muy generosos con las estadísticas de despidos en la PEA total de Estados Unidos, ¿sí? En la población ocupada de Estados Unidos, y el 1% yo pienso que puede reconvertir. Está bien, estas cosas se miden a gran escala, las personas despedidas son personas, cuando vamos a la escala micro, y no está bueno. Pero cuando uno lo ve en una escala macro, que es como se suele mirar estas cosas, son porcentajes que admiten
cierta reconversión. Ahora bien, después, otra cosa que yo por lo menos he visto tanto en mi investigación como en en tesis que ando leyendo, etcétera, es que estas técnicas que tú mencionas, por ejemplo, de los modos agénticos, ¿no? De estas nuevas maneras de producción todavía requieren de una habilidad técnica. No es que cualquier persona va a dejar a 20 agentes trabajar en la medianoche para generar un producto a la mañana siguiente. Es cierto que esas herramientas requieren una reconfiguración. A lo mejor el que desarrollaba estaba habituado a que desarrollaba todo el código antes y ahora en realidad conecta agentes con líneas de texto, siquiera con programación, ¿no? Sin embargo, todavía hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cómo digamos, ensamblar un montón de técnicas y de conocimientos para generar algo que se supone que está automatizado y después hay que supervisarlo, además. Hay un desplazamiento en ese sentido o una reconfiguración del trabajo del trabajo informacional, ¿no? Del trabajo que usan los profesionales. El trabajo informacional lo definimos como este trabajo que usa intensivamente herramientas digitales para generar productos digitales. Entonces, hay una reconfiguración y probablemente en esa reconfiguración se necesiten menos personas, ¿no? Pero todavía no es una automatización total. Yo he trabajado un poco con estudiantes de posgrado, estoy en eso, digamos, y nadie está tan preocupado. Nadie piensa que tal vez, digamos, no sé muy bien si es una actitud de supervivencia o realmente esto que pasa que cuando tú bajas a ver a la tecnología al campo en interacción con las personas, suceden cosas que son un poco diferentes a las que ves en estas tendencias globales. Entonces, todos están haciendo sus proyectos, todos están usando sus inteligencias artificiales de manera agéntica o no, o tal vez en la interfaz de ChatGPT, y a algunos no les convence, algunos dicen me da un código muy sucio y yo lo tengo que trabajar todo el tiempo para que me limpie los errores, entonces al final lo hago sola. Hay una diversidad de situaciones, ¿no? En este sentido, a mí me parece que por eso son útiles estos trabajos, porque empezamos a ver diversidad de situaciones contextualmente situadas. No te escucho. Sí, perdón, se apagó Sí. aquí mi Ah, micrófono. Y ok. fíjate que aquí mi duda tiene que ver con esto, Gaby, que es la velocidad a la que se da este fenómeno, porque efectivamente tú decías, hablamos del fenómeno macro, ¿no? De este caso de los desplazamientos, incluso hasta las paradojas, ¿no? Que llegamos a escuchar de gente que desarrolló en IBM parte de estas inteligencias artificiales y ellos mismos fueron desplazados para ser sustituidos por otra inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor hasta la misma que ellos desarrollaron, lo mismo le está pasando en Meta, está pasando en Grok y tal, que es como la condición global. Pero el tema es que en esta lógica expandida, acelerada, ¿no? Que exponencial que vemos, pareciera que el fenómeno va más rápido de lo que incluso nos estamos percatando, porque efectivamente a lo mejor hoy no hemos tenido todos la posibilidad de alfabetizarnos para entender cómo llevar este cambio e implementándolo cuando el cambio ya se dio y ni siquiera me dio la oportunidad de que me alfabetizara. Y incluso hasta me dice la tecnología, ni siquiera te tienes que alfabetizar, lo único que vas a tener que aprender es hablar, ¿no? O sea, al principio nos decían, tienes que saber estructurar un gran prompt, saber prácticamente la sintaxis con la que vas a tener que pensar, y hoy ya te dicen, no, mira. Estamos pensando que incluso ni siquiera vas a necesitar esta competencia, bastaría con que le des en modo agéntico. Simplemente me gustaría que me hicieras una app que me haga esto y yo voy a tratar de entender todo lo que seguramente tienes en tu mente, lo voy a procesar y yo voy a modificar la condición laboral y lo voy a hacer por ti. Y ya más bien tú nada más me vas diciendo palomita, palomita, si era lo que yo quería
Es decir, hasta sustituye ese modo y esa práctica. Y hoy lo estamos viendo también, ¿no? En cómo eso va a desplazar muchas de las funciones de lo que entendemos incluso por la condición natural del trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a tener que empezar a repensar y por eso a eso me llevó, te digo, tu provocación de decir, bueno, si esto está cambiando los modos de producción, las lógicas de entender el espacio laboral, el cómo lo tenemos que trabajar, ¿qué va a significar entonces el trabajo? La interacción hombre-máquina-datos, ¿no? Algoritmos, cómo se va a tener que dar una nueva relación para que el hombre, pensando en su centralidad, tenga una labor de liderazgo sobre la máquina, de liderazgo o de validador, o si simplemente, como lo hace hoy día alguna de estas inteligencias artificiales que me dice, ay, me equivoqué, ¿quieres que lo solucione? Y me pregunta, cuando ella ya sabe cuál es la respuesta, es sí, solucionalo, simplemente por tener la cortesía con el humano, entre comillas, de mira, te sigo dando tu lugar y no quiero robarte tu rol, pero lo podría haber hecho sin ni siquiera tu necesidad, ¿no? De interacción. Pero la pregunta es nuevamente, ¿cómo esto cambia las condiciones formales del trabajo, de pensar la estructuración de la relación del hombre? Con los dispositivos tecnológicos, hacia dónde y qué dimensiones éticas tendríamos que entonces empezar a cuestionarnos sobre estos nuevos fórmulas de coproducción, de estrategia, de interacción sujeto-máquina, de reorganización de los espacios laborales, de estructuraciones de los ámbitos de trabajo y la interacción con las máquinas y cómo habría que reorientar precisamente la relación para que la máquina haga su trabajo, el hombre haga trabajo, pero se pueda dar dentro de esta simbiosis una relación cada vez mucho más híbrida y no solamente guiada por indicadores y KPIs como los marcan las industrias, sino en función también de incidencia y transformación en los espacios públicos. A mí me resulta un poco difícil imaginar un escenario laboral en donde no haya nada de sociabilidad. Es decir, pudiera verlo. Nuestra tendencia a lo que nosotros consideramos trabajar, entregar un producto, conseguir un cliente, convencer a ese cliente, cobrarle al cliente. Todo eso yo pienso que, sinceramente, y hacer un producto de calidad, yo pienso que está atravesado por sociabilidades. Por eso yo pienso que esta visión, digamos, de coproducción, de la IA como coproducción, a mí me sirve mucho para poder empezar a pensar si no se puede trasladar a otros espacios en donde, digamos, no se trata de usar o de no usar, sino que se trata de crear cierta condición de automatización del trabajo más sociabilidad y una sociabilidad que puede ser una sociabilidad compleja. Esa podría ser una primera alternativa, ¿no? Bueno, vamos hacia un espacio mixto donde hay automatización más sociabilidad compleja. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores, ¿no? Automatización más sociabilidad compleja. Otra podría ser un espacio de automatización sin sociabilidad compleja. No, yo no estoy segura. El problema de este segundo espacio es que va a traer una disminución en la calidad de los contenidos o de lo que sea, o de los productos que se generan a partir de la inteligencia artificial, que puede ser importante. Esto ya lo estamos observando. Estoy segura, Jorge, de que tú lo estás observando por todos lados. Por ejemplo, esta como degradación del contenido, ¿no? Por ejemplo, las Big Tech lanzan sus sistemas de inteligencia artificial, todo el mundo automatiza la sociabilidad y después tienen decenas de juicios sobre usos extremos mal empleados, ¿no? Que ocasionan resultados catastróficos, ¿no? Sociabilidad automatizada. O bien te pasan por WhatsApp una noticia y te dicen, mirá qué interesante enlace que hacen sobre tal acontecimiento
delictivo que ha ocurrido hace poco en zona arqueológica conocida, con situaciones en las redes sociales. Y tú te pones a leer y dices, pero ¿no te parece que esto lo escribió una inteligencia artificial? Y no te lo terminas el artículo, o sea, no te lo terminas si ese medio quiere, no sé, sobrevivir con una metodología de suscripciones. Es dudoso que si tienen una escritura tan poco atractiva la puedan resolver. Pero no sé, si la solucionan con 15 banners publicitarios, a lo mejor sí la pueden resolver. O sea, la automatización completa me parece que va a caer en una degradación de cualquier tipo de producto y que la alternativa es automatización más sociabilidad, más sociabilidad compleja. Por eso también cuando educadores, por ejemplo, te plantean, bueno, pero ahora tengo que hacer que todo sea oral o que todo sea escrito en el salón o les tengo que preguntar, porque si no les pregunto, bueno, yo digo, yo pienso que eso cuesta muchísimo más trabajo, también a mí me cuesta más trabajo como docente. Pero yo no lo tomo tanto como decir, ahora tengo que cambiar mi mecánica de evaluación, ahora tengo que estar controlando. Lo que yo estoy pensando es sociabilidad más automatización. Entonces, ¿tú automatizaste tu trabajo? Muy bien, entonces ahora vamos a venir al salón y lo vamos a sociabilizar ese trabajo, con una sociabilidad compleja, como hacen estas personas que tienen sociabilidades muy complejas para conseguir datos, muy complejas, ¿no? Entonces ahí me parece que anda por ahí el punto. Y sobre todo yo creo que ante esta propuesta de la sociabilidad compleja, pues habría que meter una variable que después tendríamos que reincorporar en el mundo del trabajo, en el mundo de la academia, que es la desaceleración, Gaby. Porque justo lo Claro. que trae detrás de todo este proceso, la automatización, esta racionalidad productivista, el medición y KPIs y todo tiene que pasar por ranqueos, pues lo que menos tienes es tiempo para pensar, tiempo para contemplar, tiempo para distinguir, tiempo para analizar, ¿no? Y justo cuando te dices, vamos a regresar a estas formas analógicas, ¿no? De medición y evaluación del conocimiento, de discusión, de sociabilidad, pues lo que implica es tiempo, que es una variable y un valor que hoy pareciera que no está en la discusión, ¿no? Y que por el otro lado es una forma de hacer resistencia hoy, ¿no? En el mundo productivista. Alejandro, Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias, doctora, por esta charla. Y bueno, yo fui tomando algunas notas, inquietudes también, ¿no? Que fueron, son resultado de su charla tan provocadora, ¿no? En estos términos de repensar la tecnología, la ciencia, la sociabilidad, ¿no? El contexto en el que estamos. Y a mí me gustó mucho el inicio, ¿no? De retomar esta idea básica de pensar a la ciencia como una actividad social, ¿no? De repente pareciera ser que con los desarrollos tecnológicos la ciencia cada vez más se ha alejado, ¿no? De las personas, cuando eso no necesariamente es cierto, ¿no? A lo mejor en algunas áreas probablemente sí lo sea, pero en la generalidad me parece que no, y en el ámbito de las ciencias sociales pues mucho menos, ¿no? Y también esta idea de repensar una vez más a la tecnología ubicándola en contextos específicos, ¿no? Porque el problema es la retórica del momento, ¿no? La retórica de que la inteligencia artificial llegó para todos y es igual en todos lados, en todos los contextos, en todo el mundo, ¿sí me explico? Cuando la realidad es que cada contexto tiene factores socioculturales, socioeconómicos, políticos, etcétera, etcétera, que determinan, ¿no? Cómo va a funcionar, cómo se va a desarrollar o no. Eso me parece sumamente interesante. Y esta idea de entender que cada uno de estos contextos específicos pues genera diferentes configuraciones sociotécnicas, ¿no? Que eso, otra vez, ¿no? Eso me llevó a recordar el tema de los imaginarios, ¿no? Y los imaginarios, sobre todo, que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos que hemos enfrentado por lo menos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empezando por el imaginario de Internet, ¿no? Es- todo lo que giró en torno a Internet, a los diversos imaginarios, y los imaginarios científicos, sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, y eran eso, eran imaginarios, ¿no? Que se construían a partir de postulados, de metáforas, etcétera, etcétera. Y luego cuando pensábamos que ya habíamos más o menos resuelto el tema de lo de Internet, los imaginarios, los abordajes teóricos, metodológicos, formales, pues llega el Big Data, ¿no?
Entonces llega la vorágine de datos, ¿no? Y ahora entonces no solamente tenemos Internet, sino tenemos datos que se encuentran en Internet, millones de datos, millones de personas. ¿Qué vamos a hacer con ellos, ¿no? ¿Para qué los vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a obtener? Y otra vez en el imaginario colectivo, pues el Big Data se presenta así como, wow, ¿no? La respuesta a todos los problemas, ¿no? De investigación, de producción, etcétera, etcétera. Y me quedaba pensando que hoy llegamos al mismo punto, ¿no? Solamente que ahora con la inteligencia artificial, en el imaginario colectivo, la inteligencia artificial es todo, de muchas maneras, de diversas formas, y a la vez nada, ¿no? Si no tienes acceso, si no sabes cómo utilizarla, ¿no? Si no sabes cómo manejarla, si no sabes cómo entenderla, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la propuesta de la sociabilidad compleja, ¿no? Y eso me lleva a pensar un poco en Edgar Gómez Cruz, ¿no? Cuando decía, ¿cómo definimos a Internet? Pues una combinación de redes sociotécnicas complejas, ¿no? ¿Cómo podríamos entender de mejor manera la inteligencia artificial? Como una, ¿no? Otra vez, una red de comunidades o de redes sociotécnicas complejas, ¿no? Personas dialogando con la inteligencia artificial dialogando con la inteligencia artificial. ¿Sí me explico? Y pensar en la complejidad sociotécnica me parece que nos va a permitir a nosotros situar de una forma más crítica, ¿no? Y con mejor potencial de investigación el fenómeno o el objeto de estudio que está trabajando o que estamos mencionando, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Y su propuesta, su postulado de la producción de la IA no puede explicarse a partir de la capacidad algorítmica, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? En el imaginario colectivo, el problema no es que entendamos cómo funciona la inteligencia artificial. El problema, como lo decía Jorge, y también lo mencionabas, es que vamos retrasados, ¿no? Y pareciera ser que esa prisa que tenemos de alcanzar ya no nos permite mirar, ¿no? Ya no nos permite mirar con calma y hacer las lecturas y las interpretaciones correctas. Y cierro mi comentario con el dato, ¿no? Llegamos al imperio del dato una vez más, ¿no? Y llegamos otra vez a estos problemas que tenemos en la investigación, ¿no? ¿Un dato para qué sirve? Bueno, si lo encontramos como tal, pues probablemente es un dato, ¿no? Pero llega la parte, otra vez, de la sociabilidad compleja, ¿no? Ese dato va a adquirir sentido con la interpretación, con lo compartimos con otras personas, y después de un proceso complejo, se va a convertir en información, ¿no? Probablemente transformemos esa información otra vez en otro proceso sumamente complejo hasta que sea conocimiento en algún formato que podamos trabajar, ¿no? Entonces, a mí me parece que el- 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 la gran apuesta y la gran propuesta es entender a la inteligencia artificial en el contexto en el que se está trabajando, ¿no? Porque en el mismo país, en México, tenemos muchos Méxicos, ¿no? No es el mismo México de la investigación, de la academia, ¿sí me explico? De la universidad pública, de la universidad privada, etcétera, etcétera. Son demasiados retos y demasiadas provocaciones que me dejó su presentación, doctora. Bueno, sí, te agradezco mucho el comentario, también el comentario de la velocidad y la de necesidad de la desaceleración que plantea Jorge, que es que sí, por supuesto que es muy necesario y por el otro lado, también plantear la, la falta de certezas todavía de estas tecnologías, yo creo que sí, por supuesto, en alguna forma la inteligencia artificial está aquí para quedarse y no se va a retirar, pero nosotros, bueno, con Jorge hemos tenido también, sabe Jorge, la experiencia de las plataformas y la plataformización, ¿no? Cómo fueron ofreciendo las plataformas. Grandes modelos de interconexión que al principio nos parecían formidables y cómo esos modelos de acceso de repente se van reduciendo o van disminuyendo su calidad. Y esto me parece que también es algo a lo que tenemos que estar atentos, atentas, porque vamos a ser sinceros medios de comunicación, ¿cuántas empresas dedicadas a la producción de trabajo informacional o de trabajo digital están pagando buenas suscripciones a la inteligencia artificial o se están sirviendo de modelos que ahora son gratuitos o que son reducidamente pagos? Porque, ¿qué pasa si en vez de tener una suscripción de $20 mensuales tenemos una suscripción de 200?
¿Qué pasa si los modelos gratuitos empiezan a disminuir su calidad de prestación de servicios? ¿No? Nosotros no podemos dar por sentadas esas cosas. En términos teóricos de la sociología de la tecnología, estos son modelos que están todavía no han cerrado, no se han clausurado, están en momentos de flexibilidad interpretativa. Entonces, las tenemos que ver también como falta de certezas. No puedo decir, larse porque 9 de cada 10 estudiantes mexicanos están usándolas para hacer la tarea. Sí, sí, por supuesto, pero que las están usando se degradan profundamente porque lo que quieren las compañías es que les paguemos más dinero para poder acceder a un buen servicio. Y estamos yendo hacia ese modelo, ¿eh? Los modelos de suscripción de las inteligencias artificiales, pero no basadas en la web, sino basadas en código, ¿no? Como el Codex o como el Cloud, como es el Cloud Coding y todos estos, han crecido sus suscripciones muchísimo en el último mes. Y yo creo que vamos a un modelo que es como el de las plataformas, se van a ir reduciendo los servicios a medida que no se pague o que se pague menos. Eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta. A mí me parece que en ese sentido hay una falta de certezas y no se puede tampoco delegar tanto los procesos educativos y los procesos de formación profesional en la tercerización. En todo caso, en las inteligencias artificiales, o en todo caso que sea de una manera muy compleja o que sea en colaboración, pero hay que tener en cuenta un poco esto. Esto es algo que me preocupa bastante, que no haya como una disminución de la calidad de las inteligencias artificiales con el tiempo o una disminución de las prestaciones de los modelos gratuitos o de los modelos básicos, que son los que en general en nuestro contexto todo el mundo está dispuesto a pagar. Así es, y de hecho, pues un poco teniendo la referencia de que tan solo en el caso de ChatGPT, de sus 900 millones de usuarios, solo 50 millones son los que pagan, pues te habla un Ujú. poco de esos rangos, ¿no? Y aunque ellos dicen que para el 2030 van a llegar a 220 millones, pero pues ¿qué tuvieron que hacer en el Inter? Generar nuevos modelos de negocios, haber generado el modelo del Go, tener ahora el Pro, el Plus, el Ultra, el Enterprise. O sea, es decir, cada vez vamos viendo que van subiendo los mismos lógicas, las estrategias que pueda tener un Gemini diciendo, pues les doy un año gratuitos a estudiantes y profesores para que se familiaricen, los engancho con mi herramienta, ya que la tienen perfectamente entrenada, pues va a ser muy difícil que Gaby y sus investigadores la vayan a soltar, entonces ya lo capté, entonces además ya Ujú. llevo un año entrenando mi modelo, pues me va a servir, pero esa lógica no sirve cuando cada vez necesitan más cómputo, más tokens, más billones de parámetros de entrenamiento para dejar de Ujú, producir ujú, ujú. Work Slop, Education Slop, todos estos slop que van surgiendo, por lo que dices tú, ¿no? Cada vez es más fácil detectar una IA de lo que antes lo era, hoy ya nos vemos que genera más basura que otra cosa. Entonces, todo esto, lo único que nos deja ver un poco, regresando a tu planteamiento, Gaby, es las multibrechas que van a seguir generando. Ya. Brechas de acceso, brechas de conocimiento, brechas de know y más brechas de género, más brechas de entrenamiento, de todos los sesgos que puedan llegar a tener. Y nos trae otro desafío, nuevamente, como dices tú, a las ciencias sociales, las humanidades, a replantearnos, pues, qué implicaciones va a traer todas estas nuevas lógicas, estas miradas, y además cada vez de que nos enteramos de que son, si ya eran cajas negras, son más cajas negras todavía para nosotros, no sabemos con qué entrenan, cómo la entrenan, con qué parámetros, qué sesgos, qué otras fórmulas se generan, aunque hoy sabemos que entran nuevos actores que pueden decir, bueno, pues con el mismo motor con el que ya entrenaron, pues ahora yo genero en código abierto mi propio robot, yo le meto mi dataset, yo lo hago, pero no sabemos qué otras racionalidades se vierten en esto. Entonces creo que hay tres.
grandes desafíos. Y aprovecho un poco, Gaby, para decirte por acá, Lorena Elizabeth Hernández nos dice que qué excelente tema estás tocando en redes sociales. Nos dice Chucho Picón, gracias por estos temas que son vigentes y necesarios para comprender y para entender la realidad mundial. Por acá siguen llegando también corazoncitos, ¿no? Y felicitaciones por participación. Y Marta Ramírez nos ha dejado un comentario por aquí, pero me gustaría, Marta, si tienes ahí la posibilidad de abrir tu micrófono y tu cámara, si puedes darlo de manera directa, porque creo que es muy importante lo que nos acabas de compartir. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo siguiendo aquí las investigaciones de Gaby, ya una vez estuve en un curso, me encantó, y bueno, pues ahí, pues sí, he estado trabajando con mis estudiantes esta parte de humano-máquina, y precisamente estamos, que les decía, es que ustedes no van a decir qué hacen con la máquina, sino hay que observar qué es lo que ellos le dan ese sentido a la interacción, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros como profesores podemos decir, es que ellos buscan soluciones, pero no sabemos. O sea, como que ahorita nos hace falta acercarnos hacia ese contexto, como lo dice Gaby, contexto situado, porque no es lo mismo un referente de Chiapas a un referente muy centralizado en la Ciudad de México y afortunadamente tenemos como esa, digamos, posibilidad de observar estudiantes de diferentes regiones del país. Y sí, entonces la plática que nos proporciona Gaby, pues a mis estudiantes, y de hecho pues, luego la voy a invitar para que hable con mis estudiantes, pues les va a llenar de mucho en estas herramientas intelectuales que se pueden ir reflexionando ante la racionalidad técnica, o sea, como esencia pues los ingenieros generan soluciones, ¿no? Mediante la racionalidad técnica, pero muchas veces se queda sin una reflexión, sin desde una reflexión ética hasta como el impacto que tienen las soluciones inmediatas, que como profesores le podemos poner 10 perfecto, el mejor empaque, el mejor transistor, pero ¿qué pasa con los desechos? ¿Qué pasa con ese impacto ambiental, con la vida de los seres humanos? Es lo donde en los trabajos que estamos realizando con los estudiantes, pues estamos hacia allá, ¿no? Más en la reflexión de esa racionalidad técnica. Y pues muchas gracias, muy nutritiva la información que nos proporcionan. Gracias. Pues, Bueno, muchas Marta. gracias, Marta. Gracias por tu reflexión. Y yo creo que igualmente pienso que tenemos que despegarnos un poco de esos imaginarios globales, ¿eh? Porque creo, hallo en nuestro contexto muchas personas que están muy atentas a las reflexiones éticas, a los daños ambientales, a los sesgos algorítmicos, y me parece que esa es nuestra manera de pensar la inteligencia artificial. Yo le voy a recomendar a Jorge que lea Los Imperios de la Inteligencia Artificial de Karen Haro, que está en inglés, está en español traducido, pero que lo leas como con este criterio de que ¿cuánta sociabilidad hay metida en un desarrollo de inteligencia artificial? En el caso de Haro, lo que pasa es que, no quiero spoilear, pero es una sociabilidad muy conflictiva la que ella narra que da origen a estos modelos. En algún punto lo que yo estoy planteando es una inteligencia artificial mucho más pequeña en escala, etcétera, y con una sociabilidad de valores mucho más positivos, ¿no? Pero en donde la cuestión de la sociabilidad compleja siempre está ahí desarrollando al lado de los algoritmos y de los datos. No, por supuesto que ahí haremos la revisión completa de ese trabajo para ya tenerlo entre las referencias a discutir próximamente aquí también en este seminario. Muy bien, me Alex. parece muy bien. Me cuentas luego qué te parece. Pues nada, pues agradecer a la doctora por su participación, por esta charla tan provocadora, que me recordó mi etapa de estudiante de doctorado, que me voy con esta charla con más dudas que respuestas, ¿no? Entonces me parece que es lo normal y lo adecuado en este espacio, ¿no? Que nos vayamos con más dudas que soluciones y pues nada, agradecer otra vez su participación y que haya aceptado la invitación, doctora. No, a ustedes, agradecidísima, muchísimas gracias.
No, y sobre todo, Gaby, que nos dieras pie para ir prácticamente cerrando esta temporada, ¿no? Que vamos a concluir la próxima semana también con el doctor Josué, ¿no? Luego que vamos a tener ahí la discusión sobre estas temáticas, mi queridísimo Alex. Sí, sí, de hecho, bueno, si quieres pasamos primero al reconocimiento. Por- Claro, por supuesto, porque yo dije, ya va a ponernos la lista del Super Alex, entonces dije, Exactamente, y antes de que nos no, ponga en pantalla, pues ahí vamos a está. cerrar diciéndote, doctora Gabriela Suet, muchísimas gracias por esta valiosa participación como ponente en este webinar, la IA como Tecnociencia en México, condiciones sociales y materiales de producción. Nosotros desde la Facultad de Comunicación y el Human and Art Human Communication Lab de nuestra universidad, pues te queremos agradecer el que el día de hoy pues hayas compartido generosamente, como siempre, con todos nosotros tu experiencia, tu conocimiento y tu investigación. Gracias, doctora Gabriela Suárez. A ustedes, muchísimas gracias, muy honrada. No, gracias. ¿Y con quién cerramos, Alex? Cuéntanos, próxima Veamos semana. con un invitado, ¿no? También recurrente en diferentes espacios, con el doctor Josué Lugo, que nos va a presentar una reflexión sumamente interesante que se titula La resaca de inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando termina el entusiasmo tecnológico en la universidad? ¿No? Entonces, eso será la próxima semana y pues como tú lo comentabas, básicamente con esta presentación del doctor Lugo estaremos concluyendo una temporada más de este seminario y ya estamos trabajando en la próxima. Así es, mi queridísimo Alex. Pues agradecemos muchísimo. Gracias, Marta, por habernos acompañado también en este espacio. Gracias, Gaby. Gracias a todas las personas que estuvieron en línea siguiendo y a los que van a verlo después en modo diferido. Les deseamos que tengan también un excelente cierre de semana. Nos vemos próximamente, misma liga, mismo espacio, mismas redes sociodigitales. Mi queridísimo Alex, que tengas también tú un excelente día. Gracias igualmente a todos y gracias a nuestra querida audiencia. Muchas Gracias. gracias, Hasta saludos a luego, Gaby. todos.